Muy buenos días, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos a nuestra clase virtual de matemática. Hoy nos corresponde trabajar el tema que tenemos en el libro de la editorial Corefo, titulado Expresiones algebraicas, el cual lo podemos encontrar en nuestro libro de área en la página 19 y en el libro de actividades en la página 21. Entonces, lo primero que tenemos que comprender es qué son las expresiones algebraicas, ¿no? Entonces, acá presento para ustedes una definición. Una expresión algebraica es un conjunto de números y letras con exponentes racionales y constantes, relacionados entre sí por las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación y radicación. Y ahí en la pantalla pueden observar también un ejemplo. Tengo una expresión algebraica que está representada por el 5x al cuadrado, perdón, 5x a la cuarta, y más 7x al cubo, y a la 1/3, menos 3/5 de x a la menos 5. Observen entonces que ahí tenemos un conjunto de números y letras que pueden tener exponentes racionales. Y cuando me refiero a racionales, recuerden que dentro de los racionales están incluidos los números naturales, los números enteros y las fracciones, ¿ok? Por eso es que se dicen que son exponentes racionales. Bien. Ahora, ¿qué será un término algebraico? Porque acabamos de ver lo que es la expresión algebraica y nos dimos cuenta que en la expresión algebraica, aparte de tener números, letras y exponentes, tenemos unos signos que los están uniendo, en este caso más y menos. Entonces, vamos a ver lo que es ahora el término algebraico. El término algebraico es la expresión algebraica cuyas variables no están relacionadas por las operaciones de adición y sustracción. En otras palabras, el término es la parte más pequeña de la expresión algebraica. ¿Y por qué digo que es la más pequeña? Porque no va a estar unido por signos de más o signos de menos. Es decir, en nuestro ejemplo, 5x a la cuarta y es un término algebraico. Él por sí solo es un término algebraico. 7x al cubo y a la 1/3 es otro término algebraico. Y 3/5 de x a la menos 5 es otro término algebraico. Que como están unidos, cada término se une con el otro término por signos de más o menos, forman lo que es la expresión algebraica, que más adelante conoceremos como polinomios. Ahora, es importante conocer los elementos que tiene el término algebraico. El término algebraico tiene coeficiente y para que lo entendamos mejor, el coeficiente es el número que está del lado izquierdo de la variable o las variables. Veamos el ejemplo. Tenemos negativo 2/3, x a la cuarta, y al cubo. ¿Qué número está del lado izquierdo de las variables? El 2/3 negativo. Eso es lo que conocemos como coeficiente. ¿Quiénes vienen a ser las variables? Las letras, es decir, la X y la Y son las variables. Y el 4 y el 3 son los exponentes. Ahora, yo quiero que ustedes, aparte de comprenderlo de esa manera, de que el término algebraico tiene un coeficiente, tiene variables y que tiene exponentes, estas variables y exponentes en conjunto se conocen como la parte literal del término algebraico.
Y así lo vamos a nombrar de aquí en adelante, como parte literal. ¿Ok? Entonces recordamos, ¿quién va a ser la parte literal del término algebraico? Las variables con los exponentes. Eso será la parte literal. Hablemos ahora de lo que son términos semejantes. Y aquí es importante haber entendido el punto anterior, cuando yo les decía que en el término algebraico, las variables y el exponente lo vamos a llamar como parte literal. ¿Por qué lo digo? Porque los términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal, es decir, tienen exponentes y variables iguales. Entonces decimos que esos términos son semejantes. Como por ejemplo, observen acá, primer término, 3x a la quinta. Segundo término, negativo 7x a la quinta. Tercer término, 3 séptimos x a la quinta. En cada uno de estos términos, quiero que observen que se repite x a la quinta, x a la quinta, x a la quinta. Es decir, esos términos tienen la misma parte literal, por lo tanto se llaman términos semejantes. El segundo ejemplo, analicemos los términos. Primer término, 3x a la cuarta, y a la quinta. Segundo término, negativo 13, x a la cuarta, y a la quinta. Y el tercer término es raíz cuadrada de 2, x a la cuarta, y a la quinta. Observen que en los tres términos, las letras y los exponentes son idénticos, se repiten. Eso quiere decir que tienen la misma parte literal. Por lo tanto, son semejantes. Veamos entonces, si ya conocemos lo que son términos semejantes, debemos de aprender la reducción de términos semejantes. Que yo sé que muchos de ustedes en grados anteriores ya lo han visto, ya lo conocen, ya saben cómo reducir términos semejantes. Cuando usted tiene términos semejantes en una expresión algebraica, recuerden que la expresión algebraica tiene varios términos que están unidos por signos de más o de menos. Si en esa expresión algebraica yo tengo términos semejantes, esos términos semejantes se pueden reducir. ¿Cómo hago la reducción del término semejante? Conservo la parte literal y sumo o resto solamente los coeficientes. Veamos los ejemplos. Tengo 15x más 10x menos 8x. Quiero que noten que esto que tienen acá es una expresión algebraica. Tiene 1, 2, 3 términos. Están unidos por signos de más y signos de menos. Y aparte todos tienen la misma variable con el mismo exponente. Por lo tanto, los tres términos son semejantes y los puedo reducir. ¿Cómo lo voy a reducir? Voy a sumar o a restar solo los coeficientes. Coeficiente del primer término, 15. Coeficiente del segundo, 10. Coeficiente del tercero, 8. Entonces digo, 15 más 10, 25. 25 menos 8, 17. Y a ese resultado le coloco la parte literal, es decir, la X. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos una expresión mucho, pero mucho más extensa, ¿no? Tiene 2x más 3y menos 5z más 7x menos 5y más 4z. Para poderlo resolver, lo primero que tengo que tratar es de tenerlo ordenado, yo diría más que todo agrupado. ¿En qué sentido agrupado? Colocar los términos
que tienen X juntos, colocar los que tienen Y juntos y colocar los que tienen Z juntos. Entonces, de esa manera ya los tengo agrupados, ¿no? Fíjense cómo lo tengo acá. Tomé el 2X y el 7X. Se están sumando porque tienen el mismo signo. Lo coloqué. 2X más 7X. Voy con las Y. Tengo 3Y positivo menos 5Y. Así lo coloco. 3Y positivo menos 5Y. Voy con la Z. Mira, menos 5Z más 4Z. Así lo colocas. Menos 5Z más 4Z. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ya los agrupaste. Los agrupaste de tal manera que quedaran unidos los términos semejantes. Y ahora procede a efectuar las operaciones. Por ejemplo, en la primera agrupación que se hace, tengo 2X más 7X. Sumo los coeficientes, 7 y 2 me da 9 y conservo la parte literal que es X. Voy con el segundo, sería 3 menos 5, me da negativo Y. Coloco el negativo 2 y conservo la parte literal que es Y. Voy con el tercero, negativo 5 más 4. Eso me va a quedar como negativo 1, pero conservo la parte literal que sería Z. Y de esa manera entonces se reducen los términos semejantes. Bien, ahora veamos lo que es un polinomio. Si ya conocemos las expresiones algebraicas, ya conocemos el término algebraico, ya sabemos cómo reducir términos semejantes, entonces hablemos de lo que son los polinomios. Me dice, es toda expresión algebraica formada por un número finito de términos algebraicos. Mira, es una expresión algebraica. Lo primero que definimos nosotros fueron expresiones algebraicas. Entonces te está diciendo que el polinomio es una expresión algebraica que está formado por términos algebraicos. Nosotros definimos lo que era el término algebraico también. Y me dice, y cuyas variables tienen exponentes que son números enteros positivos o ceros. Es decir, entonces, que los exponentes de las variables tienen que ser números enteros positivos o puede ser el cero. Después me dice, si los coeficientes son números reales, se dice que es un polinomio en R. Recordemos que la letra R simboliza el conjunto de los números reales. Y me está diciendo, si los coeficientes son reales, es decir, si el coeficiente es un número real, ¿cuáles son los números reales? Los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales. Todos ellos unidos son un solo conjunto que se llaman reales. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Fíjense que en el primer ejemplo tengo solo dos términos. Tengo la X más, es decir, el primer término se une con el segundo por un signo de más. Pudo haber sido por un signo de menos. Aquí el asunto está en que los términos se unen por los signos de más o menos. Puede ser cualquiera de los dos. En este caso, como solo tengo dos términos, esto se conoce como binomio. El bi quiere decir dos. ¿Okay? El siguiente ejemplo, fíjense que tienen x al cuadrado menos 5x más 5. Los términos están unidos por signos de menos y de más. Y tengo tres términos. Por lo tanto, se conoce como trinomio. El tri viene de tres. ¿Okay? Por eso es que se llama trinomio, porque tiene tres términos. Si tiene dos términos, se llama binomio. Y si solamente hay un término algebraico, entonces se conoce como monomio. Monomio, mono de uno,
bi de 2, tri de 3, y cuando ya tengo más de 3 términos, entonces lo llamamos polinomio, porque poli viene de varios, ¿okay? Varios términos. Veamos la notación del polinomio. Dice, P de X indica que X es la variable y que cualquier otra letra diferente de X es una constante, es decir, se asume como un número, no como una variable. ¿Por qué? Porque cuando uno hace la notación del polinomio, primero lo hace con una letra mayúscula. Por lo general se utiliza la P o la Q. Segundo, vienen unos paréntesis y dentro de esos paréntesis se deben de colocar las variables o la variable que tiene el polinomio. En este ejemplo de P de X me están diciendo que ese polinomio tiene una sola variable, que es la letra X. Si por casualidad en ese polinomio aparece otra letra, no se toma como variable, sino que se toma como constante, es decir, como un número cualquiera. Acá tenemos dos ejemplos, fíjense, tengo P y entre paréntesis X, se lee P de X. Y observen que el polinomio, la variable que tiene es la letra X. Aquí tengo X a la 2, X a la 1, y aquí se supone que está X a la 0. La variable es X. Veamos el segundo ejemplo, Q. Y como adentro está la X y la Y, entonces uno dice Q de XY. Es decir, que el polinomio tiene dos variables, que son la X y la Y. Y así está el polinomio, ¿no? Tiene dos variables. Tiene la letra X y tiene la letra Y. Ok, comprendemos ahora lo que es el valor numérico de un polinomio. Algo bastante sencillo. ¿Por qué? Cuando a usted le dan un polinomio que le dicen P de X y colocan la expresión algebraica y luego le dicen determinar el valor numérico del polinomio para P de 2 y tú dices, bueno, el polinomio era P de X y ahora me dicen P de 2. Ah, ya, es que la X va a valer 2 y donde esté la X lo voy a cambiar por ese número y el resultado que obtengo es lo que conocemos como valor numérico de un polinomio. Veamos el ejemplo, dice. Si f de x es igual a 3x al cuadrado menos 5x más 2 y me dice calcula f de 3, quiere decir, mira, esta x la tienes que cambiar por el número 3. Por lo tanto, en la expresión algebraica donde aparezca la x, yo coloco el 3. Y miren, la expresión algebraica me decía 3 que multiplica x al cuadrado, pero ya no es x, ahora es 3. Entonces mira, 3 que multiplica 3 al cuadrado. Menos 5 que multiplica x, pero x vale 3, entonces menos 5 que multiplica 3, más el 2. Resuelvo las potencias y las multiplicaciones y obtengo un resultado, 14. Este 14 es el valor numérico del polinomio cuando x vale 3 o cuando la variable vale 3. Bien, continuemos. Grado de las expresiones algebraicas. Veamos. Grado de un monomio. Cuidado con los grados, es algo muy importante que tenemos que aprender, muy utilizado en los ejercicios. Cuando hablamos del grado relativo de un monomio, nos referimos al exponente de una variable. Si yo tengo el monomio, como aparece acá del ejemplo, el monomio m de xy, y a mí me piden
el grado relativo de X, yo tengo que colocar el mayor exponente que tenga X. Ese será el grado relativo de X. Y si me piden el grado relativo de Y, entonces será el mayor exponente que tenga la Y. En el ejemplo, el grado relativo de X, como solamente hay una X y su exponente es 7, entonces es el grado relativo de X. Y como aquí el grado relativo de Y y solo tengo una Y y su exponente es 9, entonces el grado relativo de Y será 9. Por su parte, el grado absoluto, llamado también grado del monomio, está dado por la suma de los exponentes de sus variables. Ojo, chicos, que es la suma de exponentes de las variables, no del coeficiente, no se confundan, porque miren el monomio, 2 al cubo, 7, x a la séptima, y a la novena. Si yo quiero el grado absoluto de este monomio, yo solamente tengo que sumar los exponentes de la variable, es decir, de la X y de la Y. Si lo sumo, 7 más 9, 16. Grado absoluto del monomio M es 16. Y algunos se preguntarán, profesor, ¿y qué pasa con el exponente 3? ¿Por qué no lo sumó? Porque la definición es muy clara. Te está diciendo que es la suma de los exponentes de las variables. No están hablando del coeficiente, te están hablando de la variable. Si logran comprender lo que es el grado relativo y el grado absoluto de un monomio, entonces es fácil entender también lo que es el grado relativo y el grado absoluto, pero de un polinomio. Recuerden que en el polinomio yo voy a tener varios términos unidos por signos de más o de menos. Si me piden en un polinomio el grado relativo de una variable, ahí como respuesta tengo que colocar el mayor exponente de la variable. Veamos el ejemplo. Miren, tengo variables X y Y. Voy a evaluar los exponentes de X porque yo quiero el valor, el grado relativo de X. Y veo sus exponentes, tengo 2, 3 y 5. El grado relativo de X será el mayor exponente, es decir, el 5, porque es el mayor. Ahora, si quiero el grado relativo de Y, evalúo los exponentes de Y, que son 7, 9 y 4. El grado relativo de Y es el mayor exponente, es decir, el 9, porque es el mayor exponente. Y cuando me habla del grado absoluto, llamado también grado del polinomio, está dado por el mayor grado absoluto de uno de sus términos. Es decir, que tengo que determinar primero el grado absoluto de cada término y tomar el mayor. Vamos a ver. Primer término, grado absoluto, sumo 2 más 7, 9. Segundo término, grado absoluto, 3 más 9, 12. Tercer término, grado absoluto, 5 más 4, 9. El mayor es el 12. 3 más 9, 12. Entonces ese será el grado absoluto del polinomio. Ahora vamos a ver lo que son los polinomios especiales. Y el primer polinomio especial que tenemos es el polinomio homogéneo. Y dice, es el polinomio en el que todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. Ojo, todos sus términos tienen el mismo grado absoluto. Veamos un ejemplo. En este polinomio, si yo sumo los exponentes de cada término para determinar su grado absoluto, observen. Primer término, 2
más 8, 10. Segundo término, 7 más 3, 10. Tercer término, 4 más 6, 10. Observen que el grado absoluto de cada término les dio 10. Ahí se dice entonces que el polinomio es homogéneo. Luego tenemos el polinomio ordenado. Es aquel que está ordenado respecto a una variable. Y se puede ordenar de dos formas. Lo puedo hacer de forma descendiente o de forma creciente. Si lo hago de forma descendiente, el primer término tiene que tener a la variable con mayor exponente. Supongamos que el primer término es 3x al cubo. Entonces, el segundo término tiene que tener x al cuadrado, porque fíjense que el primer exponente fue 3 y es el mayor. Si voy de forma decreciente, tiene que venir el 2, el exponente 2, y después venir el exponente 1, y después venir el exponente 0. Eso si lo hago de forma decreciente. Si lo hago de forma creciente, iría primero el exponente 0, luego el exponente 1, el exponente 2, el exponente 3 y así sucesivamente. A eso es a lo que se refieren con polinomios ordenados. Luego tenemos lo que es el polinomio completo. Es completo porque no le falta ningún término. ¿Y cómo determino si le falta un término? Cuando lo ordeno. Si yo ordeno el polinomio y supongamos que el primer exponente es x a la 4, la primera variable, x a la 4, y tengo otra variable x a la 2, y tengo x al 0. Observen en el ejemplo que les estoy diciendo, dije x a la cuarta, x al cuadrado, x a la 1, x a la 0. Me falta una x con un exponente, que es x a la 3. Entonces ese polinomio no está completo, porque le está faltando una variable con un exponente para poderlo completar. Hablamos de que está completo cuando eso no sucede. Y por último tenemos polinomio idéntico. Son idénticos si los exponentes de sus términos semejantes son iguales. ¿Okay? Entonces, eso es todo lo que tenemos que saber acá de la teoría. Ahora los invito a que pasemos a la página 21 del libro de actividades para que comencemos a resolver todos los ejercicios.